Le queremos dar ahora la bienvenida a Ana Bota, quien es licenciada en Biología con especialización agroalimentaria y biotecnología, quien tiene el cargo de Product Manager en la empresa Bioibérica, que es nuestro proveedor, y nos va a hablar de Encinir, que es una tecnología patentada, fundamentos de la calidad y eficiencia de biomoléculas antiestrés. Gracias, Rodrigo. Bueno, buenos días, buenas tardes acá en España. Yo os voy a hablar un poco de Encinir, que es la tecnología que empleamos en Bioibérica para extraer nuestras biomoléculas, que básicamente van a ser unas herramientas a disponer por ustedes como moléculas antiestrés. Bueno, para ello voy a intentar contestar esta pregunta, que es básicamente ¿qué hay detrás de una gota de todos nuestros bioestimulantes? Pues básicamente en cada gota hay 3 pilares muy importantes que definen la matriz de todos nuestros productos. La tecnología que empleamos industrial, una tecnología extractiva farmacéutica, dado que usamos esta tecnología en Bioibérica para obtener diferentes principios activos, tanto para medicamentos como para animales y obviamente para las plantas, para la agricultura. El segundo pilar es la calidad de nuestras biomoléculas y luego, por último, la actividad biológica de estas biomoléculas, que no por ser la última es la menos importante, a lo mejor al contrario, ¿no? Si no hay actividad biológica, luego cuando aplicas los bioestimulantes en campo, pues no vas a ver los efectos agronómicos esperados. Bueno, vamos a hablar primeramente un poquito sobre nuestra tecnología. Encinir, como os comentaba, es nuestra tecnología industrial. Se basa en la hidrólisis enzimática. Eso quiere decir emplear enzimas para extraer diferentes principios activos, compuestos que pueden tener interés por su actividad, en este caso en el metabolismo, en la fisiología vegetal. Aquí os he puesto un poco un esquema de lo que es el proceso industrial de Encinir. Partimos de diferentes materias primas, todas ellas siempre de origen natural, cuidadosamente seleccionadas y controladas precisamente por parámetros farmacéuticos, es decir, muy estrictos. Tenemos diferentes materias primas, la mayor parte pues, son de origen proteico. Para ello empleamos una hidrólisis enzimática, Encinir, es decir, emplear las enzimas para ir fraccionando nuestra materia prima en diferentes fracciones por el tipo de compuesto que puedan ser de interés. La principal es la fracción proteica, donde obtenemos nuestros L-alfa-aminoácidos, pero también tenemos en nuestra matriz una fracción nucleotídica, que es básicamente bases nitrogenadas y nucleótidos, otros compuestos orgánicos, y una fracción de lípidos, ¿vale? Con diferentes tipos de ácidos grasos, lípidos con grupos esteroles o glicerolípidos. Bueno, todos ellos son diferentes compuestos bioactivos que tienen una sinergia en estimular, y estamos hablando de bioestimulantes, pues esto, en estimular lo que es el metabolismo vegetal. Profundizamos un poco más porque en Bioibérica utilizamos la hidrólisis enzimática. Bueno, partimos de aquí, esto es cualquier proceso de extracción para la obtención de un bioestimulante. Se parte pues, de una materia prima de origen proteico que está compuesta pues, evidentemente por muchos aminoácidos, como comentaba Flavia, que son los que conforman las proteínas. ¿Qué suelen hacer la mayoría de compañías que fabrican bioestimulantes en base a aminoácidos? Pues lo más común es efectuar una hidrólisis química. ¿Qué es esto? Pues simplemente añadir un ácido fuerte o una base, por ejemplo, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, el empleo de sosa, para intentar romper esta proteína de partida y así poder obtener ciertos aminoácidos. ¿Qué es lo que ocurre con una hidrólisis química? Bueno, pues que es un proceso muy agresivo, se emplean temperaturas y presiones muy elevadas, con lo cual hay una rotura inespecífica. Es decir, sí que se obtienen algún aminoácido que luego podrá formar parte del producto que se aplica en campo, pero muchos de ellos que son frágiles, pues se rompen, pierden su función, cambian de conformación
y ya no pueden ser utilizables como tal, como ingrediente activo que son para las plantas, pierden su actividad. Por el contrario, en Bioibérica utilizamos Engineer, la hidrólisis enzimática, que es emplear las enzimas, que son, digamos, las tijeras naturales que tienen los seres vivos, no solo las plantas, para romper el enlace peptídico, que es el enlace que une los diferentes aminoácidos entre sí. De esta manera tenemos una rotura mucho más específica y podemos liberar uno a uno, de manera íntegra, todos y cada uno de los aminoácidos esenciales que luego vamos a obtener en nuestro bioestimulante y que aplicaremos. Es muy importante hacer este proceso para respetar la molécula y, sobre todo, al respetar la molécula, estamos respetando la actividad biológica de esa molécula. Bueno, aquí tenéis un resumen un poco de lo que son los principales atributos de nuestro proceso. Con Engineer lo que podemos es obtener todos los aminoácidos en la forma L. Ya os contaré más adelante que la forma L es la forma biológicamente activa de los aminoácidos. Con este proceso también obtenemos una alta relación de aminoácidos libres en relación a los aminoácidos totales, es decir, de la proteína total de partida. Que esta relación sea alta es muy importante, nos indica que el grado de hidrólisis es elevado y que por lo tanto por la proteína de partida hemos obtenido muchos aminoácidos libres que van a tener esta función en las plantas. Por último, con esa tecnología también obtenemos un aminograma completo, es decir, esto es importante, se obtienen cada uno de los 18 aminoácidos que conforman las proteínas, ¿vale? No valen tener solo uno, un ácido glutámico, sino que la planta, al igual que las personas, necesitamos de todos y cada uno de los aminoácidos esenciales. Y estos son 18, que son los que conforman las proteínas. Todo ello, bueno, como os he contado, está respaldado por una calidad farmacéutica, dado que este proceso es parte del proceso por el cual Bioibérica utiliza también para la fabricación de otros ingredientes activos, entre ellos los de origen farmacéutico. Bueno, seguimos ahora hablando un poco más sobre la calidad, la importancia de la calidad de las biomoléculas con las que nosotros trabajamos. Bueno, esto es nuestro principio activo, digamos así, uno de los principales, pero no el único, que es el aminoácido. Esta sería la estructura molecular de un aminoácido tipo, es una estructura bastante sencilla. Ya veis que es un carbono con un grupo carboxilo y un grupo nitrogenado y luego un radical que puede variar según el tipo de aminoácido. La misma estructura, es decir, el mismo aminoácido, puede estar en la forma L o levógira o bien en la forma de dextrógira, ¿vale? Es decir, este sería el isómero de este. Básicamente, si os fijáis, L es que tiene el grupo del nitrógeno a la izquierda y D es que tiene el grupo del nitrogenado a la derecha. Eso parece ser no muy importante, es decir, a nivel de los átomos son los mismos, carbono, nitrógeno, etc. Pero sí que lo es, dado que solo los L-alfa aminoácidos pueden conformar proteínas, que van a ser la maquinaria de las plantas, con lo cual son los L-aminoácidos los únicos que se consideran que tienen actividad biológica. Los D no tienen esa actividad, van a ser al fin y al cabo como mucho una materia orgánica más a añadir. Bueno, para representar un poco de la importancia de aplicar los aminoácidos en su forma activa, os he puesto aquí este símil que me gusta mucho explicar, este rompecabezas, al fin y al cabo, que representa una proteína, ¿no? Que sería esta estructura de aquí. Como hemos comentado, las proteínas se conforman por diferentes piezas, ¿no? Que serían las piezas del rompecabezas, que serían los aminoácidos, ¿no? Si las piezas las ponemos de forma correcta, en forma L, la pieza encaja, por lo tanto, acabamos el rompecabezas, esa proteína es funcional. Puede formar parte de la maquinaria del metabolismo vegetal de esa planta. Si por el contrario, la misma pieza la ponemos del revés, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no encaja, simplemente no podemos terminar el rompecabezas, por lo tanto, esa proteína no podrá
conformarse y por lo tanto no va a ser funcional. Con Engineer, con nuestro proceso tecnológico, lo que garantizamos al hablar de calidad de biomoléculas es precisamente que todos los aminoácidos que suministramos en las plantas con nuestros productos, con nuestro terrasol, con nuestro aminoquelán, son en base a L-alfa aminoácidos, en la forma L. Bueno, eso es una teoría, ¿no? Es una hipótesis, pero nosotros quisimos ir más allá y analizar. Fuimos de la mano de la Universidad de Alcalá en Madrid, en España, para hacer un estudio analítico de diferentes productos bioestimulantes que en su mayor parte son en base a aminoácidos, ¿vale? Cogimos algunos productos de bioibérica en base a hidrólisis enzimática y los comparamos con otros productos de hidrólisis química. Aquí lo que tenéis, no os asustéis, es un patrón, ¿vale? Un cromatograma que nos indica lo que vamos a analizar, es decir, los diferentes aminoácidos, aquí tenemos 4, un pico va a ser la forma L, por ejemplo, de la lisina, y este pico va a corresponder a la forma D, de lisina, ¿no? Por la leucina, por el glutamido, etcétera, etcétera, con los 18 aminoácidos analizados. Tenemos el patrón, vamos a poner la primera muestra problema, que es un producto que sabemos del cierto que está obtenido mediante hidrólisis química. Como veis aquí, salen los 2 picos por todos los aminoácidos analizados, es decir, este producto tiene una parte de sus aminoácidos en forma L y una parte en forma D. Incluso vemos aquí también otros picos desconocidos que, bueno, básicamente son impurezas que se han quedado allí justamente debido a la degradación fuerte que ha habido por causa de la hidrólisis química. Pusimos también en nuestra cromatografía el terrasol, un producto obtenido mediante Engineer, y que aparece aquí. Pues ya lo veis, un solo pico, el pico correspondiente a la forma L de aquellos aminoácidos que analizamos. Fijaros que aquí hemos hecho un zoom y sale un pequeño pico, ¿vale? Que sería la forma D, pero fijaros que es realmente insignificante en lo que representa pues, su isómero en forma L. Bueno, esto es a nivel visual, pero evidentemente la pureza de esos enantiómeros, de estos isómeros, los tenemos que cuantificar. Fijaros que aquí hemos partido de productos que en etiqueta pues tienen un porcentaje de aminoácidos libres bastante parecido. Uno es nuestro terrasol y otro es otro producto estándar, referente en el mercado, pero que es en base a hidrólisis química. Pasamos al estudio analítico de las formas L y las formas D por todos estos aminoácidos y lo que vemos aquí es que, fijaros que en el de hidrólisis ácida o química, en el mejor de los casos este aminoácido no se encuentra ni al un 50% en su forma L, en su forma biológicamente activa. Por el contrario, con nuestro producto terrasol foliar, en este caso, fijaros que por todos los aminoácidos analizados, casi el 100% se hallan en su forma biológicamente activa, que es la forma L. Bueno, ¿qué significa eso? Pues básicamente que de este 8,8% de aminoácidos en forma libre, pues a lo mejor solo la mitad, 4,4%, realmente van a tener actividad en las plantas, ¿vale? Con lo cual, esto es bastante importante. Desafortunadamente, ese tipo de analíticas, en ver las formas en que están los aminoácidos L y D, no las puede hacer un laboratorio agrícola cualquiera, ¿no? Ya habéis visto que tiene que ser, tenemos que disponer de un equipo y de un conocimiento que hoy por hoy solo se puede encontrar en ciertos departamentos analíticos de universidades, ¿vale? Pero realmente esto es muy importante. Entender cómo se ha obtenido el producto bioestimulante nos va a dar muchas pistas de la calidad del mismo y sobre todo, al fin y al cabo, de la eficacia agronómica que vamos a tener después, una vez aplicado en campo. Bueno, seguimos con el punto de actividad biológica que ya os enunciaba que es uno de los grandes pilares importantes. Para explicar actividad biológica tenemos que hablar de cómo determinar la actividad bioestimulante en un producto bioestimulante. Como ya os indicábamos en a lo largo de este webinar,
bioestimulantes significa que actuamos en la biología, en el metabolismo de las plantas. En Bioibérica hemos hecho muchos estudios para intentar estudiar el mecanismo de acción de todos nuestros compuestos bioactivos. Pues lo podemos hacer mediante estudios de la regulación de la fotosíntesis, otros en los que estudiamos la eficiencia en la nutrición, como soporte de los productos bioestimulantes a lo que es el abonado en general, estudios de actividad fitohormonal o hormone-like, actividad análoga a fitohormonas, que ya veréis que esta actividad fitohormonal está muy relacionada con la actividad bioestimulante. Y luego también, esto ya es más novedoso, de los últimos años, digamos, es hacer estudios de lo que se llaman las ómicas, que básicamente es ver cuando aplicamos en los productos qué es lo que pasa en el genoma de nuestros cultivos, ¿no? Qué proteínas se expresan cuando hacemos una aplicación de nuestro producto, ¿no? Bueno, empezaré por enseñaros este bioensayo, que es muy simple, pero creo que es muy gráfico también. Es un bioensayo específico para evaluar actividad análoga a citoquininas. Conoceréis las citoquininas, es una de las hormonas clásicas relacionadas pues, básicamente con el crecimiento vegetal. Pero tienen también otro papel importante que ahora mismo me gustaría destacar, que es ese efecto antisenescente que comentaba Claudio sobre al antienvejecimiento, digamos, que ejercen estas hormonas en las hojas, ¿no? Evitar básicamente el amarillamiento, la pérdida del color verde, que básicamente es la pérdida de las clorofilas, que es las moléculas que dan ese color verde a las hojas. Fijaros aquí que en este bioensayo vamos a determinar efecto antisenescente, como os comentaba, en 3 tratamientos. Un control negativo, un tratamiento en base a agua, un tratamiento con Terrasor y otro tratamiento con quinetina, que es una citoquinina sintética que utilizaremos como control positivo. Perdón. Bien, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pasamos a ver visualmente qué es lo que se ve en este bioensayo. Estas hojitas cortadas, hojitas de avena, pasan por los diferentes tratamientos en placa en un periodo de incubación de 3 días en oscuridad, justamente para activar un proceso antisenescente de pérdida de clorofilas. Fijaros, por ejemplo, que al cabo de 3 días las hojitas control pues, están totalmente amarillentas, han perdido las clorofilas. Fijaros aquí, la K, que son las diferentes concentraciones de citoquininas, como estas hojitas consiguen mantener las clorofilas, están totalmente verdes. Fijaros, por ejemplo, en nuestro tratamiento con Terrasor, como este verde está pues, algo en medio del camino entre el control y la quinetina. Cuantificamos clorofila, que es esta gráfica que tenéis aquí, tanto por las quinetinas, las diferentes concentraciones, evidentemente en el control negativo, y luego también una relación directamente proporcional con las dosis de Terrasor ensayada. ¿Qué nos permite eso? Pues obtener, es decir, hacer una equivalencia de cantidad de Terrasor para tener una acción parecida o equivalente a 50 ppm de quinetina, que es nuestra conclusión. Eso no quiere decir que el Terrasor lleve en su interior quinotina, ni mucho menos. Nosotros no jugamos con reguladores del crecimiento sintéticos, digamos, ¿no? Pero sí que llevan ciertos compuestos con una actividad precursora a citoquininas, es decir, que en la planta, una vez aplicados, pueden inducir la síntesis endógena de estas citoquininas, de esta ceatina, que básicamente es una de las citoquininas naturales en las plantas. Bueno, a continuación también me gustaría hablaros de otra hormona, que son los brasinosteroides, que es un poco más desconocida, aún así tiene un potente efecto y de hecho se le conoce como la hormona o la fitohormona antiestrés. Tiene muchos roles muy parecidos a las auxinas, a veces incluso se la ha confundido con auxinas, pero de hecho ya hoy en día se reconoce como un grupo aparte porque tiene
como comentaba, diferentes efectos en las plantas, aparte del efecto más parecido a las auxinas. Bueno, para ello también hemos jugado con otro bioensayo exclusivo para detectar actividad análoga a brasinosteroides. En ese caso, lo que analizamos aquí es un ángulo, unos grados. Miramos el ángulo de abertura de la lámina de arroz. Y ahora me diréis, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Que al aplicar, por ejemplo, Terrasor o Aminoquelan, lo que estamos haciendo es inclinar las hojas de nuestros cultivos. No, no, no. Estamos aquí trabajando in vitro. Simplemente es una manera muy sencilla, en este bioensayo en placa, con este ángulo se ha visto que es una acción que ejerce los brasinosteroides y con lo cual podremos determinar actividad. Pero eso no quiere decir que luego causamos esto, es diferente. Bueno, ¿qué tenemos aquí? A nivel visual creo que es muy representativo. Fijaros que, al igual que el caso anterior, partimos de diferentes concentraciones de brasinolida, de una brasinolida sintética. Cogemos también, evidentemente, nuestro control negativo tratado con agua y nuestra muestra problema, que en este caso es nuestra matriz del Terrasor. Fijaros que mientras que el control, el ángulo está completamente cerrado de la lámina, de la hojita del arroz, ¿vale? En función de la concentración de brasinolida, se va abriendo, ¿vale? Fijaros en el Terrasor que el ángulo este es un ángulo recto. De hecho está, pues ya lo veríamos, si trazamos una línea hacia acá, veríamos que su actividad sería equivalente a entre estas dos concentraciones. Volvemos a nuestra recta patrón, hacemos la equivalencia y ¿qué es lo que queremos decir? Que al aplicar Terrasor es como si estuviéramos aplicando los 200 ppm de brasinolida. Otra vez, no es que nuestros productos contengan brasinolida, pero tienen ciertos compuestos con una estructura esteroidal muy parecida a estos compuestos y con lo cual podemos ejercer un efecto inductor de estas hormonas. ¿Vale? Bueno, y ahora pasamos a otra de las hormonas clásicas y uno de los efectos en los cultivos, digamos, de los más importantes, que es las gibberelinas y su efecto en la floración y posterior amarre del fruto. Este ensayo de aquí lo hicimos en tomate. Esta es una flor de tomate. Fijaros que aquí lo que he intentado mostrar es un fruto incipiente de tomate que ya está dentro de la flor. Sería el embrión, que, digamos, comparte las mismas estructuras histológicas que el tomate, digamos, cortado por la mitad, ¿vale? Tenemos el pericarpio, la columela, ¿vale? Pero, digamos, eso se tiene que ver a modo a través del microscopio. Hicimos una aplicación, en este caso, de nuestro bioestimulante fitness, que es una combinación de diferentes compuestos de aminoácidos, de nucleótidos y también obtiene un extracto de algas, de Ascophyllum nudosum. Hemos visto que los dos tipos de extractos, el extracto proveniente de Engineer y el extracto de Ascophyllum nodosum, causa una sinergia muy interesante en lo que es la estimulación endógena de gibberelinas y, traduciendo para efecto en campo, en el momento de la cuaja del fruto, para garantizar el amarre y posterior desarrollo del fruto. Fijaros aquí, esto simplemente es una analítica de gibberelina en planta posterior a los tratamientos, control y tratado con fitness. Fijaros que hay diferencias significativas en la cantidad de gibberelina 20, esta es la gibberelina activa, por cierto, en estas flores tratadas con fitness. ¿Qué significa esto? Pues que a nivel histológico lo que hicimos también es hacer un estudio en ese estadio post-tratamiento. Concretamente, aquí lo que veis es un corte histológico de estas flores o de este fruto incipiente 7 días después de la antesis, ¿no? De la floración. Fijaros que lo que vemos aquí es cuánto de grosor está el pericarpio. Para entendernos, sería la estructura, esta primera, la pared del pericarpio. Y evidentemente aquí visualmente, a través del microscópico, se puede medir, se puede traducir en números y fijaros que con el fitness a esos estadios tan preliminares de fruto,
este pericarpio es mucho más grueso en el tratamiento tratado con fitness con el control. A nivel biológico, ¿qué significa eso? Pues simplemente que en el mismo tiempo este fruto va a estar mucho más avanzado, ¿vale? Va a tener una capa más gruesa de células, estas células van a ser mucho más gordas, con lo cual este embrión que está en desarrollo va a tener muchas más garantías de prosperar, de seguir con el desarrollo del fruto y no perderse y no tener una caída fisiológica en los cultivos. Bien, y ya para finalizar, y a lo mejor he dejado lo más duro para el final, es hablar un poco de estudios de las ómicas, ¿no? Que básicamente en este caso es un estudio de proteómica que evalúa qué es lo que ocurre, qué genes se expresan cuando nosotros aplicamos uno de nuestros bioestimulantes en campo. Bueno, me gustaría que partimos de aquí, de un ensayo en trigo. Imaginaros una parcela tratada, en este caso con terrasol, y una parcela no tratada, o sea, tratada con agua en el mismo momento. Y lo que hacemos aquí es intentar estudiar qué es lo que ocurre, el mecanismo de acción de nuestro producto cuando aplicamos en nuestra planta. Cogemos varias muestras de las hojitas para ver básicamente qué proteínas están allí después de aplicar el producto. Ese sería ese cuadro tipo Picasso de estas manchitas, serían las proteínas que hemos separado, que están presentes, que se han expresado al tratar con el producto. Siguiente paso, vamos a comparar proteínas que se han sobreexpresado al tratar con terrasol y no en el control, y al revés, proteínas que están en el control y se subexpresan en el terrasol. Son un grupo de proteínas. Todo esto es un clúster. Muy bien, ya tenemos, vamos a analizar pues qué es lo que ocurre con este grupo de proteínas. Básicamente, ¿cuáles son? Si sabemos el nombre, muy probablemente sabremos la función que ejercen en la planta. Y esto nos va a indicar cuál es la tecla que nosotros estamos tocando al aplicar el terrasol. Es decir, si sabemos la función de la proteína que sobreexpresamos, muy probablemente podremos explicar qué es lo que en qué proceso, fotosíntesis, síntesis de proteínas, qué proceso fisiológico estamos, digamos, impulsando o bioestimulando, ¿vale?, al aplicar con nuestro producto. Bueno, aquí solo he puesto identificar una de las miles de proteínas que se pueden llegar a detectar en una planta, ¿vale? Pero para que se entienda, este pico de aquí representa una proteína que está en el control, bueno, un poquito expresada, no mucho. La misma proteína en el tratamiento del terrasol, pues despierta ahí una montaña, ¿no? Un pico. Muy bien, vamos a intentar, mediante bases de datos de proteínas, identificar qué proteína es esa. Pues la base de datos nos indica que esta proteína es la rubisco activasa. Para haceros una idea, la rubisco es la principal proteína o la primera proteína del proceso de la fotosíntesis. Es la proteína responsable de captar el CO2 atmosférico y pasarlo para que se vaya transformando en carbohidratos, es decir, en producción. También es importante saber que la rubisco representa el 50% del total de proteínas de un vegetal, lo cual es una cantidad importante. Pero bueno, nosotros no tenemos la rubisco, no sobreexpresamos rubisco en este caso, sino que sobreexpresamos la rubisco activasa, que como su nombre muy bien indica, es la proteína responsable de activar la rubisco. Es decir, al aplicar terrasol, al aplicar fitness, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es activar la primera proteína de la fotosíntesis, activar que esa planta empiece a producir. Pero como os comentaba, no solo hablamos de una proteína, hablamos normalmente de grupos o de clústeres de diferentes proteínas relacionadas con una misma función, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos la rubisco activasa que os comentaba, ¿vale? Pero hay otras proteínas que también se sobreexpresan al tratar con terrasol, también relacionadas con la fotosíntesis. Por ejemplo, aquí tenemos una de las proteínas de la rubisco, precisamente.
Pero no solo tenemos acción en la fotosíntesis, hay otro grupo de proteínas muy interesantes que al aplicar el Terrasor estimulamos, sobreexpresamos. Ellas son proteínas que se las relaciona con el sistema defensivo, es decir, con hacer más resistente a la planta frente a algún tipo de estrés. Fijaros que ahí tenemos dos heat shock proteins que comentaba Flavia. Estas proteínas, pues como su nombre indica, se identificaron como para hacer más tolerantes a las plantas en momentos de estrés por calor. Luego más adelante se vio que también tenían otros papeles en estreses en general, incluso en el desarrollo vegetal. Pero bueno, lo importante es ver aquí que es un pool de proteínas relacionadas con una misma función las que conseguimos sobreexpresar. Pues nada, esto que es un poco, son estudios de laboratorio, la idea es ver un poco, entender en campo qué es lo que estamos haciendo cuando manejamos nuestros bioestimulantes. Yo lo he resumido muy simple aquí, ¿no? Pues incidimos en la productividad de nuestros cultivos. Cuando hablamos de productividad en términos económicos, en términos fisiológicos, es fotosíntesis. Incidimos en la mayor tolerancia o resistencia al estrés. Hoy hemos hablado muy profundamente sobre el tema. Incidimos en los momentos clave, sobre todo de aplicaciones en prefloración, floración, en los parámetros de calidad del fruto, como pues, grados Brix, firmeza para aquellos frutos viajeros, sobre todo importante, ¿vale? Y por último, en la eficiencia en la nutrición. Es decir, no hemos hablado mucho de eso, pero los bioestimulantes se emplean mucho en combinación a diferentes abonos, justamente pues para hacer más aprovechable, más biodisponible el nutriente para la planta y sobre todo biodisponible, es decir, que pueda ser absorbido, pero también puede ser translocado y que llegue allí donde tiene su función, ¿vale? Muchas veces es en la hoja, muchas veces es en el fruto. Pero bueno, para hablar más de agronomía, doy paso a la presentación, perdón, del compañero Álvaro, que probablemente él podrá profundizar mucho más en el tema. Nada más, por mi parte, muchas gracias.